Hoy, entendamos que somos ángeles que fueron expulsados del cielo debido a sus pecados. Vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón por la que Jesús vino a la tierra fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Vayamos a la compañera de Mateo capítulo 9 para confirmarlo nuevamente. Veamos el capítulo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes vino a llamar? Sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, todas las personas son pecadores que se perdieron del cielo. Fue la santa voluntad de Dios buscar a los pecadores expulsados del cielo por sus pecados, para guiarlos al arrepentimiento y la salvación. Según Mateo capítulo 9, Él dijo: Vine a llamar a los pecadores. Entonces, averigüemos el grado de nuestro pecado en Romanos capítulo 6. Si leemos el capítulo 6, versículo 20 dice: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Legalmente, el resultado de nuestro pecado era la pena capital. Significa que nuestro pecado debe de haber sido grave, ¿no es cierto? En un tribunal de justicia, la pena capital se aplica a quienes cometen un delito muy grave que es imperdonable. El pecado que cometimos en el cielo debe de haber sido muy grave. Como ejemplo, Dios nos mostró esto a través del rey de Babilonia. Veamos esto en Isaías capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Está escrito: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. A través de su ejemplo, vemos que el pecado que cometimos fue un intento de apoderarnos del trono de Dios. En otras palabras, nos unimos a Lucero, hijo de la mañana, en la traición a Dios. En Apocalipsis capítulo 12 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La escena escrita en la Biblia dice: El diablo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El pecado que cometimos en el cielo fue exaltarnos a la misma posición de Dios. Los involucrados en el plan de Lucero, hijo de la mañana, para tomar el trono de Dios, fuera directa o indirectamente, fueron todos expulsados a la tierra. Toda la humanidad recibió la pena de muerte cuando fue expulsada a la tierra. Por esta razón, Jesús dijo que no vino a la tierra para llamar a justos, sino a pecadores. Entre los pecadores había hijos celestiales que, sin saberlo, se involucraron en la rebelión. Dios estableció el pacto
que nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados de nuestros pecados. Veamos un versículo en Efesios capítulo 1, para comprender el pacto que se estableció para quitar nuestros pecados. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿El qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos perdonados mediante la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos recibir la sangre que da el perdón de pecados? Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. De esta manera, Dios preparó la Pascua. Vayamos a la escena en la que comieron la Pascua, en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. La promesa del perdón de pecados a través de su sangre se puede encontrar en la fiesta de la Pascua. Según Lucas capítulo 22, el pacto que Dios nos dio para el perdón de pecados es el nuevo pacto. Veamos el versículo 7. Está escrito: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vayamos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dijo? ¿Acaso no nos enseñó a hacer esto? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es, ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si no guardamos el nuevo pacto, no podemos recibir el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, nunca podemos escapar del grave pecado que cometimos en el cielo. Hermanos, demos alabanza eterna al Padre y a la Madre por su gracia, ya que no abandonaron a los pecadores celestiales, sino que nos guiaron a Sión, donde se guarda la verdad del nuevo pacto. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.